Para el lunes 8 de diciembre de 2025, tomamos lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 11, los dos primeros versículos. Se lee así la palabra de Dios. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. El profeta Isaías estaba hablando acerca del reinado justo del Mesías, hablando de aquel descendiente, según dice la ley, que vendría a ser un sucesor de David. Del linaje de David vendría el Mesías. Así estaba escrito. Quiero llamar tu atención a que el profeta Isaías remonta el linaje del Mesías no a David, sino a Isaí, el padre de David. Porque David fue un rey levantado por Dios, claro que sí. Un rey poderoso, un fuerte y gran guerrero. Un rey que obtuvo por la gracia de Dios muchas batallas y muchas victorias, que obtuvo también poder y respeto de sus adversarios, que obtuvo también muchas riquezas. Pero el profeta Isaías, por inspiración del Espíritu Santo, se remonta a Isaí y notamos que Isaí no fue un rey, no fue un guerrero, no obtuvo poder ni renombre, ni tampoco muchas batallas, ni muchas victorias, ni tampoco obtuvo muchas riquezas. Isaí era un pastor, un hombre de campo, que tenía algunas ovejas, un hombre que se dedicaba a la labor del campo, un hombre humilde. Y cuando el profeta Isaías dice que de allá es de donde saldrá la vara y retoñará el vástago de sus raíces, estaba haciendo alusión a la manera como vendría el Mesías. Y fue como llegó mi Señor Jesús. El pueblo lo esperaba como un gran guerrero. Se imaginaban como aquel líder para las batallas, como lo fue David. Pero no, llegó como nuestro buen pastor, como aquel que ha tenido cuidado de nosotros, que nos ha sostenido y nos ha sustentado. Llegó como aquel que no tiene un gran nombre, pero que se le dio el nombre sobre todo nombre. Llegó mi Señor Jesús de esa manera, en humildad, en sencillez. Pero dice el versículo 2, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Aquí no está hablando solamente de una unción, está hablando de que el Espíritu de Dios vendría y descansaría sobre él. En otras palabras, mi Señor Jesús estaría completamente lleno del Espíritu Santo, porque allí habitó completamente la plenitud de la deidad. Y dice que esa llenura del Espíritu Santo se manifestaría en espíritu de sabiduría y de inteligencia. Y realmente la manera como mi Señor Jesús respondía ante aquellas preguntas que hacían para tentarle eran especiales, majestuosas. Tanto que cuando enviaron a tomarle preso, aquellos guardias llegaron donde el sumo sacerdote y le dijeron: nunca hemos oído a nadie hablar así. Y la gente que le oía se maravillaba, porque hablaba como quien tiene autoridad, y no como los fariseos. Así que el Señor, en este día, quiere hacer contigo y conmigo algo especial. Él quiere que su Espíritu repose sobre nosotros, que nos llene, y que también se pueda manifestar en ti y en mí, en espíritu de sabiduría y de inteligencia. Que pueda sentirse la sabiduría de lo alto y la inteligencia que Dios provee.
Pero no se quedó allí. Dice también que se manifestaría en espíritu de consejo y de poder. Y para este día, el mejor consejero que tenemos sigue siendo el Señor Jesús. A Él podemos dirigirnos en oración. Podemos doblar nuestras rodillas cuando nos sentimos en angustia, cuando no sabemos qué decisión tomar, y de seguro Él hablará a nuestro corazón. Y lo más grande, que no nos dirá lo que queremos oír, sino lo que necesitamos escuchar. Eso nos dará. Pero Él quiere que nosotros estemos llenos de Él y bendecidos para que podamos bendecir a los demás. Él desea su Espíritu Santo esté en nosotros para que cuando alguna persona se arrime buscando un consejo, no sea nuestro pensamiento el que le dé el consejo, sino que pueda ser su Espíritu Santo en nosotros, aconsejando. Y dice también espíritu de consejo y de poder. Y el apóstol Pablo hizo referencia que cuando él llegó predicando, no lo hizo solamente con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de poder del Espíritu. Y esa misma manifestación de poder debería de notarse cuando nosotros compartimos la palabra. Debería de llegar a lo profundo del corazón. Debería de producir cambios reales. Debería de tener ese poder del Espíritu Santo, poder de transformación, poder de convicción. Y es lo que el Señor anhela de nosotros. Y es lo que el Señor está esperando en nosotros. Que nos dispongamos plenamente para Él. Que nos rindamos de una manera total para que Él pueda traer en nosotros el Espíritu Santo en llenura. Para que se manifieste también en espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Que podamos conocer a Dios y que podamos estar siempre dispuestos a honrarlo de tal manera que no vayamos a hacer nada, absolutamente nada que lo ofenda, que estemos dispuestos a vivir en santidad para nuestro Padre Celestial. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Qué grandioso el día en que sobre ti y sobre mí también repose el Espíritu de Jehová. Que así sea con nosotros, que somos sus hijos y que estamos anhelando su manifestación a través de nosotros y su venida. Que mi Señor y Salvador Jesucristo continúen bendiciendo tu vida y si Él lo permite, aquí estaremos compartiendo más de su bendita y eterna palabra. Amén.